importante porque teniendo esta visión saludista que podemos lograr cosas que pueden impactar en poblaciones completamente. O sea, a veces nos quedamos en el marco de la institución, pero lo importante es que se impacte la población de manera general. O sea, todos hemos conocido que el cáncer de mama es un problema de salud mundial, es la principal causa de mortalidad y mortalidad por cáncer de la mujer y además la principal causa de años perdidos por discapacidad. Y uno de los problemas más significativos es que se estima que en los próximos años el 75% de la mortalidad de cáncer de mama va a estar en los países en vías de desarrollo. Por lo tanto, es una situación crítica y es una situación que necesita de un enfoque saludista para tener una mejoría. En mi charla voy a exponer principales aspectos sobre el problema de cáncer en Cuba, sobre cómo se desarrolló el programa de cáncer en Cuba y enfocado específicamente a la parte de cáncer de mama, aunque el programa cubre todas las áreas de la oncología, los resultados alcanzados principalmente en cáncer de mama y cuáles son los retos actuales y cuáles son los desafíos. Bien, en Cuba estamos enfrentando un fenómeno que es el del envejecimiento poblacional. O sea, en Cuba está transitiendo de una población a una población anciana, de una población joven a una anciana. Tenemos en este momento un 20% de la población mayor de 60 años y para el 2030 tendremos el 25%, o sea, uno de cada 4 cubanos será mayor de 60 años. El cáncer es una enfermedad asociada a la edad y por el solo hecho de tener población más anciana vamos a tener más incidencia de cáncer. Es tan simple como eso. Y esta gráfica lo demuestra, sobre todo la de la derecha, se observa cómo va paralelamente el incremento de la sanidad de la población con el incremento de la incidencia de cáncer. O sea, es un fenómeno que va al unísono. En cuanto a las principales causas de muerte en Cuba, en este momento son las enfermedades cardiovasculares la principal causa de muerte, pero si ustedes se fijan en la última década, a partir del 2010, estuvo bastante tiempo el cáncer como la primera causa de muerte en Cuba, por encima de las enfermedades cardiovasculares. Y se han mantenido coqueteando un de la otra, pero realmente el cáncer está superando en muchas provincias del país a las enfermedades cardiovasculares como la principal causa. Y si vemos, y esto es un aspecto importante, que son los años de vida potencialmente perdidos, sin duda el cáncer es la enfermedad que más aporta los años de vida de discapacidad y de potencialmente perdidos. Y en este momento vemos que en el 2020 los cubanos dejaron vivir 18 años a consecuencia solamente del cáncer. Por lo tanto, es un problema bastante importante. En cuanto a la mortalidad por cáncer, si bien tuvimos como una estabilidad en la década del 90, a partir de este siglo, hay un incremento de la mortalidad, sobre todo a expensas de la población masculina. Esto está identificado por algunas neoplasias, sobre todo en Cuba las neoplasias de cabeza y cuello, que tienen una incidencia alta en la población masculina y que tienen un pronóstico, como se diagnostica en la mayoría de estadios avanzados. Y en el año 2020 se determinaron más de 26.000 defunciones, lo que estipula que 1 de cada 4 fallecidos en Cuba es por cáncer, y que pudieran calcular hipotéticamente que hay una muerte por cáncer cada 20 minutos en Cuba. En cuanto a la incidencia, vemos cómo a través del tiempo la incidencia se ha ido elevando. En este momento, en el 2018, reportamos más de 52.000 casos nuevos, y esto se traduce de una manera muy simple que sería un promedio de 145 casos nuevos de cáncer diagnosticados diariamente. O sea, es un problema de salud extremadamente importante, y si ustedes se fijan, cada vez más en los grupos de edades de 55 en adelante donde el número de casos con cáncer van incrementando. Por lo tanto, está en relación con lo que hablábamos anteriormente de la población anciana, que es la que está llevando la carga de estas patologías neurológicas. En el caso del cáncer de mama, estos son datos de mortalidad del 2020, es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer. Y, bueno, este es el cuadro de las principales causas, tanto que es el masculino como el femenino, pero lo más importante es que si usted se fija, la segunda causa de muerte por la mujer es el 15% de todas las muertes por cáncer en la mujer, pero es la tercera causa de muerte en Cuba, solamente superada por el cáncer de pulmón y el cáncer de próstata, y el 6% de todas las muertes por cáncer en Cuba. O sea, es una patología que tiene un impacto grande. En cuanto a la incidencia,
en el año 2018 se reportaron casi 4.200 casos nuevos de cáncer de mama, y esto constituyó, si incluimos la piel, que es un cáncer que sabemos que es prevalente, pero que realmente no tiene un impacto sobre toda la mortalidad, es la primera causa de cáncer en la mujer. 18% de todos los cánceres en la mujer, y podríamos decir que una de cada 10 cánceres en Cuba es por un cáncer de mama. Por lo tanto, es una patología que tiene una alta incidencia en la población. Así como también la causa, una de las causas principales de años perdidos por discapacidad, cuando unimos los años perdidos por movilidad y por mortalidad, estamos hablando de 4,5 años en la mujer, que es una de las más altas que estamos en el periodo. Ok, si nosotros queremos tener éxito, o según recomienda la Organización Mundial de la Salud, si uno desea tener un éxito en controlar las patologías en este sentido, en específico el cáncer, lo ideal es tener un programa de control de cáncer, o un programa integral de control de cáncer. Esto me refiero a nivel de gobierno, a nivel de ministerio. Y en Cuba, siguiendo las recomendaciones de la OMS, que le habla de tener un programa con los componentes esenciales, la prevención, la detección, el diagnóstico y el sistema operativo, desde mucho tiempo, desde hace más de 30 años, se ha desarrollado toda una serie de acciones para controlar el cáncer. Hay cosas que favorecen, tienen un sistema de salud que es universal, que tiene alcance y accesibilidad a todos, y que basa su pilar en la atención primaria de salud. Y esto es importante porque las principales acciones de detección precoz, de pesquisa, de prevención primaria, se desarrollan generalmente a través de la atención primaria, no del oncólogo. Los oncólogos están en el nivel terciario, en el nivel secundario. Entonces, si tú quieres potenciar, tienes que potenciarlo desde ese lugar. Esta es una línea de tiempo donde podemos ver que hubo acciones que fueron primarias, que fueron creándose desde los inicios de cuando se actualizó la oncología como especialidad en Cuba. Y una de las cosas principales fue la creación del Registro Nacional de Cáncer en el 64. O sea, usted necesita estadísticas y usted necesita conocer lo que está pasando para poder tomar decisiones y para después evaluar las decisiones que usted toma. Si usted carece de un sistema de información y de estadística, no digo que no pueda hacer acciones, pero no tiene cómo evaluarlas ni cómo conocer lo que está sucediendo. Bueno, se desarrollaron problemas en el 68 de cáncer cervicuterino, después de cáncer bucal, se implementó el médico de la familia. Aquí un aspecto importante en el 67 fue la creación del Instituto Nacional de Oncología y la Red Nacional de Oncología, donde habían 7 unidades en todo el país. Y estas unidades tenían protocolos unificados, se potenciaban, en aquel momento no se llamaban guías de práctica clínica, se llamaban protocolos operativos de tratamiento, POT se llamaban, pero era más o menos como una guía de terapéutica que todo el mundo estandalizaba. Y también en aquella época se incidía en el tratamiento multidisciplinario, que tampoco se llamaba equipo multidisciplinario, se llamaban consultas centrales, donde estaban todos los que se implicaban en este tratamiento. Claro, en aquella época la oncología médica no tenía la representatividad, era principalmente radioterapeutas y cirujanos. Bueno, así las cosas, se llega hasta los finales de la década del 80, donde se empieza a establecer como una unión de aquellos programas que estaban aislados, el programa cervicuterino, el programa de boca. Se había creado ya un programa para la reducción de mortalidad por cáncer de mama, y en el 89 se crea un programa para el diagnóstico precoz de cáncer de mama. A partir de ahí, bueno, se unifica todo ya como un programa nacional en el 92, que ha tenido varias actualizaciones hasta que ahora, en el 2007, tiene un programa integral, que a diferencia de aquel programa del 92, lo más importante es que implicaba también a la sociedad, porque en un momento nada más que estaba enfocado solamente con las acciones del sistema de salud. Ya este programa integral implica acciones de otros componentes de la sociedad que no es solamente el Ministerio de Salud. Y bueno, su actualización más reciente que el 2020. Bueno, específicamente el programa de atención de cáncer de mama. ¿Por qué se crea en el 89? O sea, una de las principales cosas que había ya una evidencia de que la pesquisa basada en mamografía reducía la mortalidad. Estaba el estudio del Henry Plan en New York, después el estudio de Miller en Canadá, estaba el estudio de Malmo en Suecia, el de Edimburgo, y había una evidencia que sostenía que era bueno hacer pesquisa por mamografía. Después, bueno, evidentemente era un problema de salud en la población cubana en aquel momento, había una red oncológica sólida que actuaba con
en Granada, con protocolos uniformes de tratación, había un registro que te podía permitir analizar la situación del problema cáncer. Ya había 2 programas de pesquisa implementados que habían funcionado y se recogieron todas esas experiencias que incluían la acción de la atención primaria de salud y también de otras organizaciones que no tienen que ver con salud pública, pero que apoyaban organizaciones no gubernamentales, organizaciones de voluntariado, y eso también facilitaba que el programa funcionara. Este programa se diseña de una manera en la cual toda paciente mayor de 30 años se conmutaba a que hiciera autoexamen de mama. Estas pacientes se debían examinar al menos una vez al año por el médico, en este caso el médico de la familia. La mamografía se hacía solamente en población de riesgo con un intervalo de 3 años. Estas mamografías eran evaluadas por un personal especializado, centralizado, y esto también daba homogeneidad en el diagnóstico. Y por supuesto, las pacientes diagnosticadas eran referidas a marcos de equipo multidisciplinario en las diferentes instituciones a nivel del país donde se habían designado que esas pacientes iban a ser enviadas. Así, a finales del 89 o a mediados, comienza este programa que incluyó 16 unidades móviles que estaban en ómnibus y que se trasladaban, estaban en cada provincia. En La Habana había 2, todas las demás una en cada provincia, y llevaban iban hasta la población y según tenían planificado hacían los screening a los pacientes. Bueno, ¿qué pasó después de esto? O sea, desafortunadamente a inicio de los 90 en Cuba surge una crisis económica importante que se denominó periodo especial. Ya en los años 96-97 no se puede continuar porque económicamente no es sostenible mantener este esfuerzo del programa de pesquisa, y sobre el 96 por ahí ya se comienza a detener el estudio. No obstante, en este periodo de 6-7 años, una de las cosas que evaluamos en aquel momento es que no se logró la adherencia esperada y la participación. Y esto es una cosa importante porque los programas de pesquisa requieren que haya, para que impacte, una adherencia. O sea, si usted no tiene más de un 70% de adherencia, el programa no va a cumplir su cometido, que en este caso sería, como cualquier programa de pesquisa, reducir mortalidad. Pero ya en el siglo XXI, o sea, a finales de los 90, a principios de los 2000, empieza a surgir literatura que empieza a cuestionar la efectividad de la pesquisa en cáncer de mama como impacto en la mortalidad. Y esto es importante porque hay varios hechos que se suman. O sea, cuando se hacen estos famosos programas de pesquisa de cáncer de mama en Nueva York, de Canadá, etc., no había un impacto de tratamiento, sobre todo adyuvante. O sea, no existía todavía el tamoxifeno adyuvante, no existía todavía la quimioterapia adyuvante. Y entonces, hoy se sabe que estas tecnologías sanitarias sobre el tratamiento adyuvante en cáncer de mama han impactado notablemente en la supervivencia de los pacientes y en la reducción de la mortalidad. Por otra parte, hay un estudio nórdico muy interesante que ha mostrado que el impacto de supervivencia y el control que han tenido el cáncer de mama en estos países ha sido más expensa de tratar a los pacientes bien en el marco de equipos multidisciplinarios que el impacto propio que produce la mamografía, que puede ser un 7%, un 6%, y que es de un 17%, tratar a los pacientes correctamente en un equipo multidisciplinario. Así, al principio en este siglo que hicimos es redireccionar las cosas. O sea, no vamos a quitar un programa de pesquisa con mamografía, realmente no existimos, pero sí existimos acciones para tratar de controlarlo. ¿Y cuál sería? Bueno, lo primero que decidimos no organizar tamizaje, pero sí vamos a asegurar el diagnóstico continuo y el diagnóstico temprano. Eso a través de la misma red que existía con los médicos de familia. Asegurar el acceso continuo al tratamiento adecuado, que es otra cosa importante, y capacitar recursos humanos, tanto en todos los niveles de atención. ¿Qué pasó? ¿O qué ha pasado? Bien, uno de los pilares más importantes es la reducción de la mortalidad por cáncer. La tendencia sostenida es de reducción de la mortalidad, de las tasas de mortalidad. En esta gráfica, que es un poco larga, desde el 90 hasta la fecha, quizás no se aprecie bien, pero si lo dividimos por año, sobre todo en el último decenio, sí se ve francamente la tendencia de disminución de la mortalidad. Y esto es un impacto que después veremos a qué puede estar relacionado. Esta es la mortalidad por grupos de edad, y si ustedes se fijan, realmente entre el 2010 y la fecha, la mortalidad por grupo de edad está casi superpuesta. Dígase la curva azul y la curva marrón están casi superpuestas, o sea, no se han modificado. Quizás un poquito, sí, con diferencia a los años iniciales. Y esta es la incidencia, o sea, la tendencia de la incidencia, como era esperado, es creciente y va a seguir creciendo. Solamente por el hecho de que la población es más anciana, vamos a tener más casos de cáncer de mama.
importante ver que en los grupos de edades mayores, sobre el número de pacientes, las tasas han crecido sobre todo en el 2010 y en el 2018. Fíjense que en el último decenio la curva en rojo y en azul están por encima de las otras en las pacientes más ancianas. Esto constituye el 75% de las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama. Están en estos grupos de edad. Por lo tanto, hay que enviar un esfuerzo, sobre todo, al diagnóstico en esa edad. Esta es la migración de las etapas iniciales. Nosotros nos encontramos que al inicio solamente teníamos un 65% de pacientes diagnosticados en estadio 1 y teníamos muchos pacientes mediocamente avanzados y avanzados. Teníamos hasta un 10% de pacientes en estadio 4, que no es lo que normalmente se espera. Si ustedes se fijan, en el 90 hubo un gran boom de in situ, porque como estábamos con el programa mamográfico, diagnosticamos una gran cantidad de pacientes in situ, ya eso, cuando se perdió el efecto de la mamografía, desapareció. Y hoy nos hemos mantenido en los últimos años entre un 70 y un 75% de pacientes en estadio 1 y estadio 2. Es importante que es muy difícil superar esto, porque hay un grupo de pacientes de cáncer de mama que tienen cáncer de peor pronóstico, cáncer agresivo, que son los llamados, o sea, los cánceres de alto riesgo, y estos normalmente son el 25% de todos los cánceres. Y estos generalmente vas a tener un por ciento de un 20% que diagnosticar en estadio localmente avanzado, estadio 3, y vas a tener hasta un 4 o 6% que vas a diagnosticar en estadio metastásico. Esto ocurre en casi toda la serie. Pero una de las cosas importantes es cómo se ha migrado el estadio localizado, dígase N0, y desde hace varios años, pero sobre todo en la última década, hemos tenido a las pacientes en más de un 50% N0. Esto también tiene impacto para los decisores de salud, y después veremos por qué es importante qué hacer con estas pacientes. El otro análisis es la distribución geográfica de la incidencia. Esto para los decisores es muy... porque en los países que tenemos pocos recursos, tenemos que ubicar esos recursos donde más impacto produce. Y tenemos un análisis geográfico. Usted puede definir, bien, esta es la región que más por ciento de incidencia tiene, o que más problemas sanitarios, sobre este lugar vamos a poner la mayor capacidad de los recursos. Y ese es el principio de determinar que es un problema heterogéneo, que no es igual para todos los lugares, y que usted puede dedicar sus acciones a los lugares donde más problemas tenga la situación. Este otro aspecto importante, medido en el tiempo, es el cambio en la percepción de riesgo de la mujer cubana, con diferentes acciones que van desde la acción de los médicos, de la enfermera de la familia, de los medios de comunicación, de los spots de la televisión, etc. Se ha modificado el accionar de la mujer durante el tiempo, desde que se empezó el programa hasta la fecha. En Cuba, el Instituto de Higiene y Epidemiología desarrolla lo que se llaman las encuestas nacionales de factores de riesgo y actividades preventivas, que hacen aproximadamente cada 8 o 10 años, donde miden una serie de cosas, no solamente de mama, cardiovascular, diabetes, etc. Y aquí lo que se ve, lo más importante es que en el tiempo hay más mujeres que se hacen su autoexamen, que van al médico a examinarse aproximadamente un 40%, de un 27 a un 25 que antes no lo hacían. Eso se ha modificado. También se creó un acceso al diagnóstico oportuno y temprano. O sea, este es un flujo que no solamente lleva a la paciente de cáncer de mama, pero lleva a todas las pacientes con cáncer. O sea, desde la atención primaria existen todas las formas de referir a la paciente a la atención secundaria y necesario a los sitios de atención terciaria que tienen tecnología especial para desarrollar cualquier tratamiento. Y eso está dictaminado por documentos que están establecidos por el Ministerio de Salud. ¿Qué se hizo para el diagnóstico oportuno? Bueno, garantizar la imagenología, sobre todo teniendo en cuenta esta distribución geográfica, unificar la forma de informar imagenología, que es, bueno, todos conocemos, migrarse, porque antes, para poder tener un lenguaje común, también se fortalecieron los laboratorios de patología, pero también se unificó el informe también de los informes de patología de mama, y iniciamos la evaluación centralizada de la biopsia de mama para establecer la clasificación molecular. Esto fue un proyecto desarrollado con Roche y este es el trabajo del laboratorio nuestro de la institución, que tiene 2 equipos ultra y 3 equipos pequeños, y analizamos la mitad del país. El otro caso importante es el tratamiento oportuno y adecuado. Y aquí viene un punto. El Ministerio de Salud Pública en el año 2007, en una resolución de su Ministerio de Asistencia Médica, estableció que todo paciente con un cáncer debe ser tratado con un equipo multidisciplinario. Esto, al estar empoderado por el Ministerio, fortaleció el papel de los equipos multidisciplinarios, porque ya era como una regulación del Ministerio.
Así, también nosotros sistemáticamente desarrollamos guías de práctica clínica ¿cuál es la diferencia? O sea, si están bien basadas en la evidencia, están, como decimos nosotros, aterrizadas en nuestro medio. A veces tenemos una guía que viene de Europa o de Estados Unidos y donde la mitad de lo que dice la guía en nuestro medio no está y al final el médico no sabe qué hacer. En este caso, son guías basadas en evidencia, pero te ponen opciones en las que tú dices, bueno, si tienes esto, si no tienes esto, haces esto, si no tienes esto, haces esto. Y te guía por la mejor evidencia sobre un curso a seguir con un paciente. Por supuesto, el Grupo Nacional de Oncología, que es un grupo que asesora al ministro, desarrolló una política encaminada a buscar la tecnología necesaria que hacía falta para mejorar los tratamientos, así como los medicamentos esenciales. Y un aspecto importante es, como programa nacional, la reconstrucción mamaria, porque si bien existían instituciones de alto nivel o nivel terciario, era una cosa generalizada para todo el país. Y se desarrolló un programa para que todas estas mujeres pudieran, con la alta supervivencia que tenemos, tener una reconstrucción mamaria. Esta es la lista de medicamentos que tenemos para el uso del tratamiento de pacientes con cáncer de mama, está bastante extensa. Lo más importante es señalar que lo que están en rojo son medicamentos que la industria farmacéutica no consumió y empezó a desarrollar para garantizar el tratamiento a estas pacientes. También se desarrolló un proceso de investigación en la OIA, entramos en varios proyectos de tratamiento hipofraccionado, no solamente para mama, sino para otras patologías. Y es importante porque eso también acorta los tiempos de tratamiento y favorece que se traten más pacientes y encontramos similares resultados. Se desarrollaron productos innovadores por el Polo de la Biotecnología que se ensayaron en nuestros pacientes, igual que ensayos clínicos internacionales. Y así sucesivamente una serie de investigaciones que han propiciado el desarrollo de las pacientes. Lo otro fue adquirir conocimiento, o sea, pudimos establecer cómo se comporta la clasificación molecular en nuestra paciente a partir del inmuno, donde un 16% son endógenos pesados, un 20% negativos. Recuerdo cuando saqué este dato, en aquel momento todo el mundo decía que 30% y pensaban que estábamos mal. Ya después con el tiempo se demostró que no es un 30%, que es mucho menor las pacientes que son positivas. También qué grupo de pacientes en población enferma tienen porcientos de mutaciones de BCA, BCA1, BCA2. Eso fue otro estudio con la Universidad de Canadá. Y el otro aspecto fue de la educación médica y capacitación de recursos humanos. Y no solo a los oncólogos, no solo a los radioterapeutas, a los cirujanos de mama, etc., sino a los médicos de familia, a las enfermeras de familia, a la persona que está en directa, que va a dar, se crearon consultas municipales que favorecían todo este tipo de entrenamiento para que estos médicos tuvieran su formación. Esto también ha generado que con el tiempo podamos generar evidencia y datos territoriales, que son importantes también para evaluar las acciones de salud y decirle al ministerio, mire, lo que usted ha gastado en esta tecnología sanitaria ha impactado. Y aquí tenemos varios ejemplos, no puede tener mucho, o sea, la supervivencia libre de recaída a distancia con un trastuzumab lluvante, que está en 82% a 10 años, pacientes con triple negativo, una supervivencia a 5 años entre 70 y 75%, ya tenemos varios lugares de diferentes lugares que coinciden entre un 70 y un 75%, y así sucesivamente. Tenemos datos ahora de ayudancia con los bloqueos, que van a ser publicados próximamente, y también tenemos datos de reconstrucción mamaria de series grandes que están también que están publicados también. Pero yo pienso que lo más importante ha sido esto. Cuba participa en el Concord. El Concord es un estudio importante a nivel mundial donde participan más de 70 países, donde ponen sus datos para analizar la supervivencia poblacional y compararla entre estos países. Eso es muy, o sea, estos son los datos de la supervivencia relativa a 5 años por cáncer de mama en la población cubana. Como desde los 80 hay un incremento. Quizás en la primera etapa fue por la detección temprana y por la introducción del tamoxifeno y las antraciclinas. Después un periodo que estuvo relacionado con la parte en que hubo un periodo de crisis en el país. Y esta última, que es lo más importante señalar, aquí no tenemos programas de pesquisa, pero sin embargo, tecnología sanitaria adecuada, equipos multidisciplinarios y se ve un impacto. En cuanto al 75% de los últimos años, este estudio se hizo en Conte en el 2017 y todavía tenemos un efecto en ese seguimiento de los casos de alto riesgo que fallecen temprano. Pero a la larga, cuando esta serie se analiza ahora más recientemente, veremos que esa curva se desplaza hacia arriba por el impacto de las pacientes largas supervivencia, sobre todo las luminales, que en ese
tenemos poco tiempo de seguir. Bueno, ¿cuáles son los retos actuales? Hay cosas que tenemos que trabajar. Como vemos, tenemos una población que tiene un amplio número de NSR, tenemos que introducir la técnica de cambio centinela, generalizada, o sea, tenemos muchos centros, pero no generalizadas en todos los lugares. La biología molecular, si bien usamos la ecuación de Marie para analizar el riesgo en pacientes NSR, no tenemos disponibilidad de hacer estudios moleculares y así sucesivamente realizar estudios de alta resolución para ver cómo impacta los tratamientos a nivel poblacional y no a nivel institucional. Y una de las cosas importantes que incluso estamos haciendo es evaluar el impacto de la COVID en la paciente con cáncer. O sea, la COVID ha impactado en todas las neoplasias, en todo el sistema sanitario. Esto es una gráfica que muestra cómo los reportes al registro nacional de cáncer han disminuido en el 2020 y en el 2021 de acuerdo a lo esperado. Solamente en un 67 del 20, un 35 del 21. Y si vemos cáncer de mama, específicamente en el 2020, hubo una reducción de un 20% en lo esperado a reportar y de un 25% sobre todo en los meses más críticos del inicio de la pandemia. Y en esta curva vemos varias cosas interesantes. O sea, en la curva roja que es el 2020, vemos que los meses de abril y mayo, cuando estuvo en sus clímax, el inicio de la pandemia se redujo el reporte de pacientes y sobre todo en el 21 de junio, cuando entró la variante Delta, que hubo una gran crisis de Omicron, el reporte de casos de cáncer ha disminuido importantemente. De los casos que hemos recibido reportados, hemos visto una migración de las etapas clínicas. Hemos visto que han disminuido las etapas 1 y que están incrementándose las etapas 3. Y esto es una cosa esperada. Los pacientes han retrasado su asistencia al médico, generalmente aquellos que tienen peor situación, y es esperado que en los próximos años todo lo que se pudo haber logrado se pueda haber impactado por la pandemia y las migraciones de las estadios a estadios más avanzados. Finalmente, un reto grande, y eso que es el más grande, después de la cumbre de Uruguay, el reto era de reducir la mortalidad por enfermedades transmisibles en 30% para 2030. Yo pienso que es un reto muy ambicioso. Pero bueno, yo pienso que si no lo intentamos, no llegaremos a 30, pero no llegaremos a 25, pero no llegaremos a 20%, porque el objetivo es tratar de lograr acciones para impactar la salud de la población. Como consideraciones finales, después de más de 30 años, vemos una disminución de la mortalidad. Tenemos un grupo de pacientes muy importante diagnosticados en estadio inicial, de lo que va a impactar en la supervivencia. El hecho de tratar a los pacientes con protocolos unificados y equipos multidisciplinarios va a impactar decididamente en el resultado, que es el incremento